Esto pasó hace un par de años, cuando trabajaba como repartidor de comida. Era una noche como cualquier otra, pero la tormenta había dejado las calles desiertas. Me sentía inquieto. La lluvia golpeaba el parabrisas y los árboles se movían por el viento. Algo en el aire me decía que esa noche sería diferente. Mientras conducía por las calles empapadas, recibí un pedido a una dirección que parecía sacada de una película de terror. La casa estaba alejada, y tomé rutas que me hacían sentir más fuera de lugar. Justo al llegar, escuché un grito ahogado. Me detuve y miré hacia un callejón. Vi a un extraño con ojos brillantes, pero desapareció tan rápido como apareció. Un escalofrío recorrió mi espalda. Seguí pensando que solo había sido mi mente, intenté distraerme con música, pero la inquietud no se iba. En mi siguiente entrega, llegué a una casa que estaba claramente abandonada. Había un paquete en la entrada y decidí dejarlo allí. Podía ser un trabajo más sencillo. Pero al agacharme para dejarlo, vi una figura en la ventana sucia. No podía distinguir quién era, pero su mirada me hizo sentir expuesto. Mi corazón latía fuerte. Me pregunté si era real. Tal vez estaba alucinando. El tercer destino fue aún más extraño. El cliente me abrió la puerta y me dijo, ¿escuchaste los susurros en la tormenta? No entendí lo que quería decir. La confusión me llenó, pero su mirada fija me inquietó más. Son solo los ecos de lo que está perdido, agregó, como si supiera algo que yo no. La lluvia caía y yo sentía que esos encuentros estaban conectados. Pero, ¿cómo? Finalmente, regresé a mi auto. Me senté un momento, mirando al frente. El agua corría por las ventanas. Me prometí que nada de esto era real. Sin embargo, algo me decía que me estaba perdiendo de algo importante. Miré a mi alrededor y vi que la tormenta seguía sacudiendo la calle. Recordé los ecos de esos susurros. Eran extraños, como si todo tuviera un sentido oculto, no sabía qué pensar. Esa noche me dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué esos encuentros me habían perturbado tanto? ¿Qué significaban esas miradas y esas palabras? Debía ser la tormenta, la soledad y la noche oscura. Pero algo aquí no encajaba. Había un aire de misterio que no podía sacudirme. Aún hoy, trato de entender lo que pasó esa noche. Cada vez que llueve, esos recuerdos regresan. Me pregunto si fui el único que escuchó los susurros o si había algo más acechando en la tormenta. Lo que ocurrió quedó estampado en mi mente. Una noche de encuentros extraños, donde lo que vi y escuché nunca tuvo explicación. Capítulo 2. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Las calles estaban secas y la tormenta se había desvanecido. Sin embargo, la inquietud persistía en mi mente. Sabía que debía volver a trabajar, pero la idea de enfrentar esa misma ruta me llenaba de ansiedad. Decidí ir al área donde había tenido esos encuentros. Quería entender qué había pasado. A medida que me acercaba, los recuerdos flotaban como sombras en el aire. La primera casa del callejón parecía más amenazante de día. Su fachada estaba desgastada, pero había algo más. Paré y me bajé del auto, sintiéndome como un espectador en un escenario inquietante. La puerta estaba entreabierta, y no pude evitar acercarme. Tal vez alguien pudiera explicarme los susurros que había escuchado. Al momento de tocar el marco, escuché un ruido sordo dentro. No eran risas ni voces, más bien era como un lamento ahogado. Me asomé por la rendija, pero solo vi oscuridad. Una punzada de miedo me obligó a retroceder. Volví a mi auto y traté de sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Mientras conducía, decidí que era hora de hacer mis entregas del día. Poniendo la música a un volumen más alto, traté de dejar atrás lo desconocido. Mi siguiente pedido me llevó a un barrio que no había visitado antes. Al llegar, sentí que algo flotaba en el aire, una especie de expectativa. La casa al final de la calle se veía normal, pero había un aire inquietante. Cuando toqué la puerta, el mismo hombre de ayer, el que mencionó los susurros, abrió. ¿Te volvieron a hablar?, preguntó, con los ojos fijos en mí. No. Solo vine a entregar la comida, respondí, aunque su mirada intensa me hacía sentir que decía más de lo que tenía intenciones de revelar.
Escúchame, lo que ocurrió la otra noche no fue un accidente. Hay cosas que no podemos entender. Pero tú necesitas saberlo, continuó, sentí un escalofrío recorrerme. ¿De qué hablaba? Antes de que pudiera formular una pregunta, el hombre se volvió y desapareció dentro de la casa, dejándome con más incógnitas. Esa sensación de ser dejado fuera de un secreto me consumió, decidí irme, pero al darme la vuelta, vi algo de reojo. Una sombra se movía lenta frente a una ventana cercana. La figura no era clara, pero su forma era inquietante. ¿Era un fragmento de lo que había visto la noche anterior? Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Sin pensarlo, corrí hacia mi auto y encendí el motor. De vuelta en el camino, mi mente giraba a 1000 por hora. Los susurros, el extraño, la figura en la ventana. Todo esto parecía entrelazarse en un gran enigma que me superaba. ¿Por qué seguía sintiendo que había algo más profundo detrás de esos encuentros? Sentía una mezcla de ansiedad y curiosidad que no podía ignorar. Justo entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje del gerente. Tienes un nuevo pedido en la antigua casa de la tormenta. Sea cuidadoso. Esa dirección. La misma dirección de la casa abandonada. Una sensación helada me recorrió. Pensé en lo que había visto, en el misterio que no podía evitar. Este era el momento de enfrentar mis miedos. Tal vez ahí encontraría las respuestas que tanto buscaba. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, me di cuenta de que alguien me seguía. Su coche era oscuro y su luz estaba apagada. La adrenalina llegó a mi pecho. No podía dejar que me atrapara. La noche se oscureció nuevamente, y un nuevo temor se apoderó de mí. Capítulo 3. Aceleré. El motor de mi auto gritaba, igual que mi mente. La casa de la tormenta estaba a solo unos minutos, pero el vehículo oscuro detrás de mí parecía acercarse más rápido. Sentí el sudor deslizarse por mi frente mientras intentaba mantener la calma. Tomé una ruta más larga, en un intento de perderlo. Las luces parpadeantes de los coches en la carretera nocturna se mezclaban con mis pensamientos descontrolados. Cada giro me llevaba más lejos de la casa, pero también de la certeza de lo que había olvidado. La idea de no saber quién me seguía era inquietante. Finalmente, di la vuelta y me dirigí de nuevo hacia la antigua casa. Necesitaba entregarla. No sabía por qué, pero algo me decía que tenía que hacerlo. A medida que me acercaba, la ansiedad se intensificaba. La casa parecía esperarme, como si hubiera estado allí toda la noche, solo observando. Al estacionar, miré alrededor. No había señales del coche oscuro, pero no podía relajarme. Me bajé del auto, la puerta cerrándose con un golpe seco detrás de mí. Caminé hacia la entrada, sintiendo el aire denso que rodeaba el lugar. Las sombras parecían moverse conforme me acercaba. La puerta estaba abierta, pero esta vez no era un simple descuido. Anticipé que el hombre de la otra tarde podría estar adentro. Golpeé suavemente la puerta y esperé. Sin respuesta. Apreté los labios y empujé la puerta. Esta se abrió con un chirrido, revelando un pasillo sombrío. Hola, llamé. La eco de mi voz pareció perderse en la oscuridad. Di un paso adentro, convencido de que la entrega era más sencilla de lo que realmente parecía. Pero la sensación de que había algo detrás de mí no desaparecía. Caminé un poco más y el sonido de pasos me hizo detenerme. Mi corazón se aceleró. Llamé nuevamente, ¿hay alguien aquí? Esta vez, un susurro tenue fluyó desde el fondo de la casa. Era una mezcla de palabras ininteligibles y lamentos apagados. Incitado por la curiosidad y el miedo, seguí el sonido, guiado por una fuerza que no podía entender. Cada paso aumentaba la presión en mi pecho. La oscuridad envolvía todo, excepto esa luz tenue que provenía de una habitación al final del pasillo. Al llegar a la puerta, paré en seco. Las voces resonaban más cerca. No sabía si debía entrar o dar marcha atrás. Pero lo que escuché a continuación me impulsó a cruzar el umbral. Ayúdanos era un lamento colectivo, desgarrador y urgente. Respiré profundamente y abrí la puerta de golpe. Lo que vi me dejó helado. En la habitación había figuras sentadas en círculo, sombras que parecían vibrar en la luz tenue que provenía de una vela encendida.
Sus ojos eran brillantes, llenos de una desesperación palpable. Al verme, todos giraron lentamente sus rostros hacia mí. Antes de darme cuenta, la puerta detrás de mí se cerró con un golpe. Estaba atrapado. El aire se volvió denso y el silencio se volvió abrumador. Me sentí como si fuera un intruso en su mundo, y el miedo se desbordó en mi pecho. ¿Qué quieren de mí?, grité, pero mis palabras se perdieron en el caos de sus susurros. Entonces, todo se oscureció. Un grito desgarrador resonó en mis oídos, y el suelo pareció temblar bajo mis pies. Una mano emergió de la sombra para atraparme. Mi instinto me pidió que corriera, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. Todo alrededor de mí parecía girar y la oscuridad se aproximaba. Sin embargo, en medio del pánico, vi algo en el fondo de la habitación. Un reflejo brillante. Ahí fue cuando lo vi. Capítulo 4. El brillo era un objeto que emitía una luz inesperada en medio de la penumbra. A medida que mi mirada se enfocaba, me di cuenta de que se trataba de un medallón. Estaba colocado sobre una mesa antigua, cubierta de polvo. Su superficie pulida reflejaba la luz de la vela con un resplandor casi hipnótico. El grito desvanecido resonaba aún en mi mente y las sombras continuaban rodeándome, pero algo dentro de mí despertó ante la posibilidad de escapar de ese caos. Un impulso me llevó a avanzar, ignorando el terror que me apretaba el pecho. Di un paso y luego otro, hasta estar cerca de la mesa. Las figuras en el círculo parecían entrar en un trance, sus ojos vacíos observaban el medallón con una mezcla de adoración y desesperanza. Mientras alcanzaba el objeto, sentí una vibra extraña recorrer mi cuerpo. Un escalofrío. Era como si ese medallón estuviera conectado a algo más grande, algo que superaba mi comprensión. Lo tomé entre mis manos, y al instante, un murmullo envolvió la habitación. Las voces se intensificaron, y comenzaron a resonar en mi mente. Devuélvelo era lo único que se podía entender entre aquel torbellino de sonidos. Devolverlo, repetí, mis palabras llenas de confusión. No sabía a quién o a qué debía devolverlo. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en aquellas sombras, pero sus rostros estaban llenos de sufrimiento. De repente, la puerta detrás de mí se golpeó nuevamente, y un frío helado recorrió mi espalda. El ambiente se volvió aún más pesado, y las sombras comenzaron a acercarse, como si quisieran influenciarme. Necesitaba salir, pero no podía dejar el medallón. Entonces, el susurro de la sombra más cercana se hizo más claro. Portador, tú decidirás. Las palabras vibraron en el aire y me detuvieron en seco. Era como si el destino de esas almas estuviera entre mis manos. Mi mente giraba. ¿Qué se suponía que debía hacer? En realidad, no entendía esa entrega, y sin embargo, sentía una conexión con el medallón. Sentí que el tiempo se detenía, el universo entero parecía esperar mi respuesta. Me decía que podía ayudar, pero en lo más profundo, el miedo acechaba. Las sombras se acercaron aún más, extendiendo sus manos hacia mí, como si intentaran arrebatarme el medallón. Casi podía sentir su desesperación. Sin pensarlo más, lo levanté, decidido a confrontar el miedo. Intentaré ayudarles. No sé cómo, pero lo haré. En el instante en que pronuncié esas palabras, la habitación estalló en un brillo deslumbrante. El medallón brilló intensamente, y una ola de energía recorrió el espacio. Las sombras retrocedieron, gritando en un idioma que no lograba entender. Las figuras comenzaron a desvanecerse, como si el brillo del medallón las estuviera absorbiendo. Mi corazón latía con fuerza cuando sentí la influencia del objeto cada vez más intensa. Las cicatrices de dolor en sus rostros se desvanecieron lentamente, y la habitación, aún envuelta en sombras, comenzó a cambiar. Sin embargo, todavía había una presencia en el rincón más oscuro, un aura que me miraba fijamente con furia. No estaba listo para enfrentarla, pero era evidente, lo que había hecho había despertado algo más. Con miedo y determinación, guardé el medallón. Todo lo que sabía era que debía salir de allí, antes de que la oscuridad decidiera cobrarse su venganza. Cuando finalmente volví a mirar la puerta, me di cuenta de que algo o alguien estaba a punto de cruzar el umbral. La noche estaba lejos de terminar. Capítulo 5. El impulso de huir se apoderó de mí. Con cada segundo que pasaba, la sensación de peligro crecía.
La puerta estaba cada vez más cerca. Me acerqué a ella, sintiendo que cada paso era una prueba de voluntad. Las sombras parecían susurrar detrás de mí, amenazando con atraparme si me detenía. Justo cuando estaba a punto de alcanzar el picaporte, la puerta se abrió de golpe. Un viento gélido arrastró el aire dentro, llevándose consigo un rastro de susurros que se desvanecían en la oscuridad. Ante mí se alzaba una figura imponente, una sombra que parecía hecha de la misma oscuridad que me rodeaba. Su forma era indefinida, pero podía sentir su furia. Sostuve el medallón con más fuerza, esperando que su brillo pudiera protegerme. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblaba, pero hice lo posible por sonar firme. La figura avanzó, casi deslizándose sobre el suelo. No respondió, pero su presencia era una respuesta en sí misma, no tenía intenciones amables. Sentí como si me estuviera examinando, como si buscara algo en mí. Comprendí que esta oscuridad no solo era una amenaza, era un guardián de secretos que yo había desatado. Sin tiempo que perder, empujé la puerta y la atravesé rápidamente. El aire exterior era denso y húmedo. Miré hacia atrás, esperando ver cómo la figura me seguía. Pero ya no había nada, solo el eco del silencio retumbando a mis espaldas. Me encontraba en un callejón oscuro, iluminado intermitentemente por los faroles parpadeantes. Era una noche tempestuosa, y la lluvia comenzaba a caer en torrentes. Las gotas golpearon el pavimento, creando charcos que reflejaban las luces distorsionadas de la calle. Necesitaba un lugar seguro. Caminé erráticamente, buscando refugio. La tormenta arremetió a mi alrededor, y el rugido del trueno hizo que me saltara el corazón. Con cada paso, las sombras de la noche parecían cobrar vida, como si la oscuridad misma me estuviera persiguiendo. De repente, vi un pequeño café con las luces encendidas. Sin dudarlo, me acerqué corriendo, atrayendo miradas curiosas de algunos que estaban sentados dentro. Entré de un solo golpe, haciendo sonar la campanita de la puerta. El olor del café fresco y la calidez del lugar me envolvieron, pero la sensación de peligro persistía. Mientras me sacudía la lluvia de encima, me fijé en una figura solitaria en la esquina, un hombre en una mesa con un cuaderno y un bolígrafo. Tenía la mirada fija en mí, y no pude evitar sentir que sabía más de lo que aparentaba. Con un nudo en el estómago, decidí acercarme. ¿Tú también has visto las sombras?, pregunté, sin preámbulos. Su mirada se intensificó, y por un momento, permanecimos en silencio, como si el tiempo se hubiese detenido. Las sombras no solo están en la noche, respondió, con voz grave. Están en nuestro interior, y buscan salir. ¿Por qué crees que te han elegido? Las palabras me golpearon como un trueno. De alguna manera, él sabía lo que estaba pasando. El medallón, murmuré, y sentí el peso de su significado otra vez. Eso no es un simple medallón, es una llave. Antes de que pudiera preguntarle más, la puerta se abrió nuevamente. Un chillido agudo llenó el aire, y sentí que la tormenta entraba con un nuevo aire helado. La figura oscura de antes apareció en el umbral, y la sala se heló. Todos se dieron la vuelta, inyectados de miedo. La urgencia me inundó. Había tomado decisiones que desencadenaron repercusiones que no podía comprender. Y ahora, aquí estaba, en medio de un café, con un misterioso hombre y una sombra que venía por mí. La noche apenas comenzaba. Capítulo 6. La figura oscura se erguía en el umbral, como un monumento de temor. Sentí que el aire se volvía más espeso, como si la lluvia y el miedo se hubiesen fusionado. Los murmullos en el café cesaron de inmediato. Todos estaban en estado de alerta, observando aquella aparición con pánico en los ojos. ¿Qué quieres?, logré preguntar, mientras mi corazón palpitaba en mi pecho, como si quisiera escapar. La sombra no respondió, pero su mirada helada atravesaba el salón como un cuchillo. Era como si supiera que yo era la causa de su enojo. El hombre del cuaderno me miró fijamente, su expresión cambiaba del interés a una preocupación palpable. No puedes quedarte aquí, dijo, levantándose con decisión. Debes irte, ahora. Sin entender cómo, comencé a moverme hacia la salida, pero el terror que me había seguido hasta aquí se intensificó. La figura se deslizaba lentamente hacia mí, como si se alimentara de mis miedos.
El café se había convertido en una trampa, y la lluvia fuera un recordatorio constante de la tormenta que rugía. No, grité mientras el hombre me tomó del brazo. Su voz sonó firme. No mires atrás. Solo corre. Caminamos rápidamente hacia la puerta mientras la figura se acercaba más. Cada paso que daba parecía resonar en el suelo, haciendo eco de mi pánico. Una extraña energía se sentía en el aire, como si el espacio entre nosotros estuviera cargado con una fuerza oscura. Cuando finalmente cruzamos el umbral del café, sentí una corriente de alivio y miedo. La lluvia azotaba nuestros rostros, pero el hombre me guió, tirando de mí hacia la oscuridad de la calle. El sonido del trueno retumbaba y la tormenta se intensificaba, pero mi atención estaba fija en la sombra que seguía nuestro rastro. ¿Qué hiciste?, preguntó el hombre, jadeando mientras corríamos. Tú desbloqueaste algo que debió permanecer cerrado. No lo sé, respondí, mi voz apenas audible sobre el rugido del viento. Solo encontré el medallón. Ese medallón es un vínculo. La sombra es solo el comienzo. Debes aprender a controlarlo antes de que sea demasiado tarde. No tenía idea de lo que eso significaba. El medallón había sido solo un objeto extraño, algo que encontré por accidente. Ahora, se convertía en mi peor pesadilla. A medida que corríamos, llegamos a una intersección iluminada por los relámpagos, y el hombre se detuvo. Necesitamos separarnos, dijo apresuradamente. Cuanto más tiempo estés cerca de mí, más peligro correremos. Encuentra la casa del guardián. ¿La casa del guardián? ¿Dónde es eso?, pregunté, el miedo se apoderaba de mí. No quería estar sola, especialmente ahora. Te dará respuestas. Allí puedes aprender a manejar el medallón y a protegerte de la sombra. No te detengas, sigue corriendo. Antes de que pudiera plantear más preguntas, el hombre giró y se perdió entre la lluvia. Me quedé paralizada un instante, buscando un rayo de luz en la oscuridad que me rodeaba. Entonces, el eco de un grito me sacó de la confusión. Miré hacia atrás, y vi a la figura desvanecerse en la tormenta, pero sentí su presencia, como si estuviera más cerca que nunca. Con un impulso repentino, empecé a correr hacia adelante, buscando la casa del guardián, sin saber si se trataba de un refugio o una trampa. La lluvia caía aún más fuerte, pero yo no podía mirar atrás. Tenía que encontrar respuestas. La noche aún guardaba secretos, y yo estaba decidida a desenterrarlos. Capítulo 7. Las calles estaban vacías, como si el mundo entero se hubiera perdido bajo la lluvia. Cada charco reflejaba luces intermitentes de relámpagos, y el aire estaba cargado de algo más que humedad. Sentía que la sombra seguía activa, al acecho, dispuesta a darme caza. No bastaban los gritos de la tormenta para ahogar el latido de mi miedo. Encuentra la casa del guardián, repetía como un mantra, mientras me adentraba en un callejón oscuro que parecía llevar a ningún lado. Mi mente estaba en un torbellino de incertidumbre, haciendo preguntas que no podía contestar. ¿Qué era realmente el medallón? ¿Quién era ese hombre? Y, sobre todo, ¿qué era esa sombra? La lluvia chillaba en mis oídos. El resplandor de un relámpago iluminó brevemente el callejón, revelando un símbolo pintado en la pared, un círculo rodeado de letras antiguas. Mi pulso se aceleró al reconocerse en el medallón que aún colgaba de mi cuello. Era como si el símbolo me llamara. Pero no tendría tiempo para detenerme, la sombra estaba más cerca, y no quería quedarme a averiguar su verdadero propósito. Seguí corriendo, ladeando la esquina, y me di de bruces con un repartidor de comida que esperaba la luz verde del semáforo. Su chaqueta roja brillaba bajo la lluvia, y su rostro era una mezcla de sorpresa y preocupación. Chica, ¿estás bien?, preguntó, inclinándose hacia mí. En medio del caos, me detuve, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Miré a su alrededor, buscando a la sombra. No puedo quedarme, murmuré. Algo me está siguiendo. El repartidor frunció el ceño. ¿Qué haces aquí sola en esta tormenta? No había tiempo para dar explicaciones. Sin embargo, la chispa de su empatía atrajo mi atención. Necesito llegar a un lugar seguro. Por favor, ayúdame. Sin pensarlo, extendí mi mano. Él la tomó,
y juntos cruzamos la calle. Pero antes de que pudiéramos avanzar mucho, un trueno resonó. Al instante, sentí un escalofrío a mis espaldas. «Mira», grité, señalando hacia atrás, donde la sombra había cobrado forma. Era más oscura que la noche misma, y parecía moverse con voluntad propia. El repartidor se quedó paralizado, y mis palabras fueron reemplazadas por un grito de miedo que no podía contener. «¡Corre!», exclamé. Pero en lugar de eso, se quedó ahí, mirando fijamente a la sombra que se deslizaba hacia nosotros. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa. «No es una broma, ¿verdad?». «No, no lo es», respondí abruptamente. Sabía que si no hacíamos algo, estaríamos perdidos. En un arrebato de decisión, tiré de su brazo. «Vamos». Corrimos, mientras la amenaza a nuestras espaldas parecía crecer. El repartidor parecía pesar 1 tonelada, y yo luchaba por mantener el ritmo. Estaba segura de que la sombra nos seguía, alto y veloz como un depredador. «Hacia esa luz», grité, señalando un faro resplandeciente al final de la calle. A medida que nos acercábamos, la luz se volvió más intensa. Pero en la última curva, un segundo repartidor apareció de la nada, deteniéndose con la bocina del scooter a punto de sonar. Su mirada era de confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó mientras el primero soltaba un grito. «No hay tiempo, somos perseguidos», grité, casi desesperada. No podía creer que tenía que involucrar a más gente, pero no podía dejar que esa sombra consume todo. En un instante, ambos repartidores se miraron, comprendiendo que era un asunto grave. «Sube aquí», dijo el que estaba en el scooter, indicándome a la parte trasera. Sin pensarlo 2 veces, salté sobre el asiento, sintiendo la vibración del motor bajo mí. Los 2 hombres intercambiaron miradas nerviosas mientras el primero giraba el manillar y los motores rugían. Entonces, algo increíble sucedió. La sombra, en toda su oscuridad, pareció flaquear. Y solo entonces, comprendí que no estábamos solos. Miré hacia adelante, hacia el camino iluminado por las luces de un edificio antiguo. «La casa del guardián», grité, mientras el scooter se lanzaba a toda velocidad hacia nuestro destino incierto. Pero al darme cuenta de que habíamos escapado por poco, un oscuro presagio se instaló profundamente en mi corazón. Sabía que esto apenas comenzaba. Capítulo 8. El sonido del scooter resonaba en mi pecho mientras atravesábamos las calles, la lluvia golpeaba sin piedad sobre nosotros. La casa del guardián se alzaba a la vista, una figura oscura y misteriosa contra el fondo de relámpagos que iluminaban brevemente el cielo. No podía dejar de mirar hacia atrás, temiendo que la sombra volviera a aparecer en cualquier momento. «El edificio es solo un poco más adelante», dijo el repartidor del scooter con una voz entrecortada, como si correr no fuera suficiente para apaciguar su miedo. El otro repartidor aceleró, y apenas teníamos tiempo de atravesar la puerta antes de que comenzara a llover aún más fuerte. Con un giro abrupto, el scooter frenó frente a la entrada de una pesada puerta de madera. El primer repartidor saltó al suelo, ayudándome a bajar antes de que terminen de girar las ruedas. «Vamos», dijo, instándome mientras se acercaba al umbral. «Dentro». «Rápido». Nos adentrábamos en la casa del guardián, y el aire era diferente. Había un aroma a viejo y a misterios. Las paredes estaban cubiertas de retratos deslucidos, como si los ojos de antiguos guardias nos siguieran mientras avanzábamos. La luz era tenue, casi como si la casa misma respirara un secreto. «¿Es este el lugar donde?», comenzó a preguntar el repartidor, pero no tuvo tiempo de terminar. Un eco resonó desde la parte trasera de la casa, como un susurro o un lamento lejano. La inquietud subió por mi columna. No estaba sola, y eso solo podía significar problemas. «Rápido, aseguremos la puerta», dije, mientras el segundo repartidor se acercaba cautelosamente. Juntos, empujamos la puerta mientras caían gotas de lluvia por el umbral. No era suficiente, pero era un inicio. Me giré para enfrentar a los hombres, que parecían tan confundidos como yo. «¿Qué sabes de esto?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ellos intercambiaron miradas nerviosas. «Solo sabemos que estamos aquí por un trabajo»,
pero no teníamos idea de que pasaríamos por esto, dijo el primero, todavía con la chaqueta roja empapada. No debería haber venido aquí, murmuré, sintiendo una opresión en el aire. Necesito respuestas. Mi mano fue espontáneamente hacia el medallón. La sombra parecía merodear en lo más profundo de mi mente. ¿Te refieres a esa cosa negra?, preguntó el segundo repartidor, su tono revelando una mezcla entre incredulidad y miedo. ¿Qué es lo que se supone que busca? No lo sé, respondí con agitación, pero recordé el símbolo en la pared del callejón. Puede que tenga algo que ver con esto. Desempolvé el medallón, el símbolo en su superficie comenzaba a brillar débilmente. En ese momento, un estruendo rompió el silencio en la casa, un sonido que venía del piso de arriba. ¿Qué fue eso?, el primero preguntó, mirando hacia la escalera en estado de alerta. Esto no se siente bien. Tal vez deberíamos salir de aquí, sugirió el segundo, pero había una firmeza en mi seguridad. No podía abandonar sin buscar respuestas. La sombra parecía querer que huyéramos, pero mi curiosidad era más fuerte. Tal vez aquí está la respuesta, dije, consciente de que por cada paso que daba hacia el misterio, el peligro aumentaba. Necesitamos subir. Exactamente en el momento en que giré para buscar la escalera, la puerta golpeó con fuerza, como si la sombra estuviera intentando entrar. La urgencia subió como un río desbordado en mí. ¡Rápido! Subamos, grité, sintiendo que el tiempo se acababa. Mientras comenzamos a escalar, el eco de un lamento resonó nuevamente en la casa, pero esta vez, sentí que no estábamos solos. La sombra podía haber seguido su camino, pero estaba segura de que algo dentro de la casa del guardián nos estaba esperando. Capítulo 9. La escalera de madera crujía bajo nuestros pies mientras subíamos rápidamente. La luz tenue que iluminaba el pasillo parecía temblar, como si el aire mismo temiera lo que estaba por venir. Esto es una locura, murmuró el primer repartidor, su voz apenas audible por el sonido de la lluvia que golpeaba el tejado. Al llegar al primer piso, la atmósfera se tornó más pesada. Un pasillo largo se extendía ante nosotros, con puertas cerradas a ambos lados. La curiosidad y el terror se entrelazaban en mi pecho. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el segundo repartidor, manteniendo su mirada fija en una de las puertas. No sé, pero sentimos que debemos seguir adelante, dije, intentando serenarme. Llevé la mano al medallón de nuevo. El símbolo brillaba con más fuerza, como si reconociera que estábamos cerca de algo importante. Escuchemos, añadí, y nos quedamos en silencio. La casa parecía resoplar, un murmullo de voces ahogadas solo perceptibles en la penumbra. Un crujido resonó detrás de una de las puertas a mi derecha, seguido de un susurro. ¿Oyeron eso?, preguntó el primero, retrocediendo instintivamente. Sí, pero tenemos que averiguar qué es, respondí, apenas consciente del valor que me daba mi desespero. Me dirigí hacia la puerta que había emitido el ruido. La empujé suavemente, y se abrió con un chirrido alarmante. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por un rayo que atravesó una ventana rota. Mis ojos se ajustaron rápido, y vi algo que me heló la sangre. En el centro de la habitación, una figura encapuchada se movía lentamente. Sus brazos estaban extendidos, como si tratara de recoger algo invisible del aire. «Retrocede», gritó el segundo repartidor, empujándome hacia atrás. La figura se giró repentinamente, y aunque no podía ver su rostro, había algo en la forma en que se movía que hizo que mi sangre se helara. Era como si tuviera intención, como si estuviera esperando nuestra llegada. «¿Quién eres?», logré preguntar, sintiendo que mi voz temblaba. No hubo respuesta, solo un profundo silencio que llenó la habitación. Entonces, la figura levantó una mano, y el medallón en mi pecho comenzó a vibrar. El brillo se tornó cegador, y, antes de que pudiera reaccionar, un rayo de luz salió disparado hacia la figura. Ella se disolvió en un susurro casi instantáneo, y el aire a nuestro alrededor se volvió helado. «¿Qué fue eso?», preguntó el primer repartidor, aún sin aliento. Mis sentidos estaban al borde de un colapso. Nunca había sentido tal mezcla de miedo y conexión. Creo que la sombra está intentando comunicarse», dije, intentando comprender lo que acababa de suceder. Tal vez hay algo más aquí, algo que no entendemos.
Un nuevo grito resonó desde el final del pasillo, pero esta vez, era un lamento humano. La figura que habíamos visto no había sido un simple eco de la noche. Era solo el inicio. Sin poder detenerme, comencé a moverme hacia el sonido. Tenía que saber qué más escondía la casa del guardián, y no me detendría hasta encontrarlo. Espera, gritó el segundo repartidor, pero la necesidad de respuestas me empujaba con fuerza. La oscuridad tenía secretos que estaban a punto de ser revelados, y aunque el miedo me acompañaba, la verdad era más fuerte. Al llegar a la siguiente puerta, empujé con fuerza. La madera cedió, y lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento. En el centro de la sala había algo más que sombras, había un antiguo altar y un libro abierto cuya cubierta mostraba el mismo símbolo que había visto en el medallón. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, murmuré, mientras la habitación se iluminaba por un resplandor sobrenatural. Algo me dijo que lo que descubriría dentro de esas páginas cambiaría todo. Pero antes de que pudiera acercarme, una sombra se proyectó detrás de mí y el último grito resonó, ahora mucho más cerca. Capítulo final, el altar parecía pulsar con vida propia mientras los relámpagos iluminaban la habitación, revelando la oscura leyenda escrita en sus páginas desgastadas. Me sentí incapaz de retroceder, como si el medallón se aferrara al destino que estaba a punto de desatar. Las páginas susurraban secretos que mi mente apenas podía procesar, un eco de advertencia sobre la sombra que acechaba, esperando, con un paso decidido pero tembloroso, me acerqué al altar. Cada palabra en el libro resonaba en mi mente, y la conexión con el objeto en mi pecho se intensificaba. Controla el miedo la luz por encima de la oscuridad. Los ecos me invadían, llenando el aire con el hued del conocimiento prohibido. El grito cercano se hizo aún más real, y esa presencia oscura que había sentido antes regresaba. El frío se deslizó por mi espalda al girar. La sombra emergía de la penumbra, una figura en movimiento, lista para consumir todo a su paso. Aceleré el pulso, sintiendo que el tiempo se escurría entre mis dedos. Las palabras del libro me retumbaban en la mente mientras la sombra se acercaba lento pero firme. La luz repetía dentro de mí, y en un acto de desesperación, levanté el medallón hacia la figura oscuro. Su brillo ardió repentinamente, y la luz emitió un rayo que cortó la oscuridad, hecho que sorprendió a la sombra. «No puedes atraparme», grité, sintiendo el poder de las palabras que nacían de mi voz. La sombra se detuvo, parpadeando como si la luz la quemara. Un eco de lamento resonó a través del salón, una mezcla de ira y súplica. La atmósfera se volvió eléctrica, y el aire se volvió denso con la lucha entre la luz y la oscuridad. Mientras el medallón brillaba por sí mismo, noté que las figuras que antes se habían disuelto en sombra se unían a la luz, como si por fin fueran liberadas. La habitación brotó con una energía renovadora, un torrente de voces que resonaban como un cántico de agradecimiento. Sentí que estaba siendo empujada hacia adelante por una fuerza más grande, una conexión que superaba lo comprendido, pero no había tiempo para detenerme. La sombra, aún no disuelta, retrocedía, pero no podría eternamente. «Esto no es el final», susurró, su voz como un eco lejano, mientras se desvanecía ante la luz. Pude sentir que su esencia no había desaparecido. Había algo más, alguna consecuencia que quedaba por venir. De repente, la habitación comenzó a temblar. Las luces titilaban la tormenta, el suelo bajo mis pies empezaba a resquebrajarse. Sin pensarlo dos veces, giré hacia los repartidores. «Debemos salir de aquí», grité, pero la puerta estaba atrapada en un abrazo de sombra que la mantenía cerrada. El pánico se apoderó de todos nosotros mientras el lugar se derrumbaba. Con cada segundo que pasaba, la luz del medallón se intensificaba, pulsando al ritmo de mi corazón. «La salida», murmuré entre dientes, tratando de recordar cómo había llegado allí. Hacia el final de la sala había una pequeña ventana que daba al exterior. Decidimos que era nuestro único camino. Corriendo, me dirigí a ella, arrastrando a los hombres detrás de mí. Justo cuando nos acercamos, una nueva oleada de oscuridad nos golpeó. La sombra que había sido despojada de su forma comenzó a adquirir una vida propia, expandiéndose en tentáculos oscuros dispuestos a atraparnos. Pero el medallón brilló con fuerza, como si quisiera protegernos. Salté hacia la ventana, impulsando a los repartidores a seguir. «Ahora»,
grité, y con un esfuerzo tremendo, atravesé el cristal, rompiendo las últimas barreras entre la luz y la oscuridad. Caímos al suelo empapados por la lluvia, pero vivos. El aire afuera era fresco, como una bocanada de libertad. Nos levantamos y miré atrás, hacia la casa que se desvaneció en la tormenta. Un grito reverberó en la casa caótica, pero pronto se perdió ante la lluvia que barría todo en su camino. Nunca volveré a mirar atrás, murmuré, más hacia mí misma que a los demás. Los repartidores me miraron, respirando pesadamente, y lo comprendieron. Pero en el fondo, sabía que aunque había escapado, la sombra había quedado atrás, esperando la oportunidad de volver a despertar. A veces, mientras manejo en noches de tormenta, siento que esas sombras regresan, acechando en la distancia. A veces pienso en el medallón, en la figura del hombre que me guió y en las promesas nunca cumplidas que dejaron más preguntas que respuestas. Esa noche me cambió. Y aunque escapé, aún no sé si la verdadera historia ha terminado. Suspenso entre lo real y lo que se siente como un susurro distante, permanezco atrapada entre la luz y la oscuridad, observando las sombras que se ciernen en la tormenta.